Espérate. Espérate que todavía no está grabando. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Sandra del Carmen García Rodríguez, soy estudiante de Derecho, 9º semestre, Corporación Universitaria Americana. El día de hoy deseo hacer un conversatorio con mi compañero Andrés Felipe González Patiño sobre la revolución de los claveles, una revolución que tuvo su origen en Portugal. Es una revolución y es un tema de pronto un poco oculto, silencioso, no es muy popular, pero tiene una interesante historia y un interesante desenlace. Y bueno, tanto pues como también esa celebración, porque el 25 de abril se cumplieron 47 años de haberse dado, y es que resulta que Portugal ha sido un país absolutamente golpeado por la pobreza, la miseria, la devastación, un desgobierno muy grande, y en esta época, en 1926, estaba en una decadencia de un régimen, pero sin embargo las personas que dieron estos golpes de Estado en ese entonces, pues tampoco le brindaron a este país una posibilidad mayor, y iniciaron realmente con unas políticas muy buenas, tendientes a un cambio social muy positivo, pero no fue así. Ahí surge la figura de este señor Salazar, y entonces es cuando empezamos a mirar qué es lo que llevó a esta nación a que se diera un golpe de Estado por parte a una persona, a un hombre que en sus inicios realmente tenía o se veía con un propósito de brindar unas condiciones diferentes. Este señor es Antonio Salazar, y es que Antonio Salazar tuvo un origen muy humilde, y realmente empezó a incursionar en la política y a ver que el derecho era lo suyo. Ingresó a la universidad, al graduarse, se quedó allí de docente, pero en ese tiempo de su docencia pudo hacerse a grandes amigos que más tarde tenían y fueron un respaldo, porque eran amigos con gran poder. Es así como en 1928 a Salazar lo convoca el gobierno, y él ya con su bagaje político le da pues como esa oportunidad y le hace una propuesta, y esta propuesta es que se ocupara de la cartera del Ministerio de Finanzas de Portugal. Y él, claro, él tenía un propósito muy grande y ya lo venía gestando, sin embargo no lo había podido materializar, aceptó, pero las exigencias que él tenía para aceptar este cargo eran muy grandes. Sin embargo, el gobierno accedió, pero no se le cumplieron, y en un término muy corto, en 15 días, él renunció, se devolvió a su universidad a dar la cátedra, y posteriormente, en 1928, finalizando, volvieron a convocarlo, y ahí se posesionó él de ese tema, y de hecho fue un éxito. O sea, sus estrategias financieras realmente le daban a Portugal como una esperanza económica, y se vio el progreso, Sí, claro. en el progreso dio pues pudo afianzarse, logró abrirse un espacio de credibilidad en todo el gobierno, y eso a él le abrió los campos para cambiar una constitución, porque posterior a ese ministerio, él tuvo la oportunidad de ser presidente interino. Pero disculpa, yo te interrumpo un segundo, Sandra. Bueno, soy Andrés González, también soy estudiante de Derecho de 9º semestre, y pues realmente es un tema que me apasiona bastante. Quiero pues, a este estado le llamaron el Estado Novo, porque era como esa nueva esperanza que todos los ciudadanos tenían
a través de esta nueva figura política como el Salvador, ¿cierto? A todos sus problemas. Entonces es muy importante remontarnos a esa historia y conocer cuál fue la motivación de esa revolución, ¿sí? La cual se inicia desde esa revolución. Desafortunadamente, se inicia también una larga dictadura durante 45 años, que es una larga dictadura que quizás llevó al pueblo portugués a unas condiciones más precarias, ¿cierto, Sandra? Entonces, qué pena, quería hacer esa intervención. Claro, ¿no? Y por supuesto, y tú mencionaste algo muy importante y es el estado de Novo, y es que precisamente en la intervención de Salazar dentro del Parlamento fue muy grande, y ese poder que él tenía lo utilizó para hacer y para proponer, no para hacer, para proponer dentro del Parlamento el que la constitución política se renovara, que hicieran una nueva constitución donde en esa constitución se le daba a los ministros un poder casi que absoluto, ¿sí? Entonces el Ejecutivo acá tenía, o sea, tenía casi que la voz y el voto, y eso, esa nueva constitución fue lo que dio origen al Estado de Novo. Eso, después de esa nueva constitución, se llamó el Estado de Novo. Entonces ya este señor Salazar continuó con su gestión y ya realmente la situación se fue tornando en decadencia de nuevo para el país. Las guerras, la miseria, el hambre, la inversión en guerra era absolutamente grande, inmensa, y el pueblo estaba padeciendo mucha hambre. Sí, claro, es que una de las características de una dictadura es precisamente ella, la que se vivió en Portugal por medio de Oliveira Salazar, que se dedican a invertir en la guerra, pero descuidan todos estos recursos que también necesitan las personas para poder subsistir, como la salud, como la educación, y finalmente esos recursos que se invierten en la guerra lo que traen es pobreza, y más si estamos frente a un estado totalitarista. Sí, recordemos que este estado o esta forma de gobernar de Salazar era una forma de gobernar que quizás la comparaban con el modelo fascista, ¿no? Es un modelo radical, es un modelo que las personas tienen que simplemente acogerse a lo que diga el Estado, y si no estás de acuerdo con el Estado, simplemente eso es señalado y te sacan del camino. Entonces es bastante interesante, y más porque quizás en este momento en Latinoamérica estamos viviendo esa transformación, y ojalá que no sea así, pero quizás en Latinoamérica nos estemos yendo ya hacia una próxima revolución de los claveles. Es un tema bastante interesante, es un tema que cae como anillo al dedo a la problemática social de Latinoamérica hoy día. Entonces, nos lleva a pensar y a contextualizarnos, y quizás a prevenir un poco de no ir a caer también en esos errores. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que está haciendo hoy día el pueblo y los grandes gremios, porque en esta dictadura de Portugal, liderada por Oliveira Salazar, relegaban a todos estos pequeños grupos sindicalistas, a esos pequeños grupos que tuvieran una forma de pensar diferente, simplemente los eliminaban. Y es que precisamente para Salazar era una amenaza absoluta todo el que llevara a la contraria su régimen. Y una de las premisas que él tenía era que el pueblo no podía opinar, no podía hablar. Las personas se iban a otros países. Se dice que de cada familia habían 2 personas que migraban a otras partes buscando unas mejores opciones, y sobre todo los jóvenes tenían que esconderse, y casi que su migración tenía que ser en unas condiciones de absoluta reserva, porque el servicio militar era obligatorio, y era obligatorio desde una corta edad, de una temprana edad. Entonces realmente eso
frustraba, aparte de la frustración que el pueblo portugués ya tenía, entonces frustraba todas las ambiciones que estos muchachos de pronto se hacían en la vida. O sea, a todos no les gustaba el servicio militar, a todos no les gustaba ser militares, sin embargo, esa obligatoriedad los condicionó y los hizo pasar momentos realmente difíciles porque era algo a lo que no era posible negarse. Y sabes que también uno de los sinsabores del pueblo era que... Andrés, espérate, están explotando cosas por acá, Andrés. Andrés, ya enseguida me conecto, listo, ya me voy a meter allí, listo. Esta no va a ser la revolución de los claveles, mijo. Sí, está bastante complicado el orden público a nivel nacional y yo creo pues que... Clavela la bomba. Tengo dos. Yo creo que una muestra y yo, pues yo lo que iba a hacer era que iba a detener el video en este momento, pero yo creo que la situación que estamos viviendo en este momento y el pánico que tú estás sintiendo en este momento por escuchar esas bombas que están sonando afuera de tu casa son pertinentes también para seguir hablando de este tema de Portugal y la revolución de los claveles. Por eso no quise detener el video y creo que es un escenario claro y pertinente para este momento. Desafortunadamente lo estamos viviendo en este instante y bueno, ya todos conocemos la realidad social que tenemos a través de todas las marchas. Entonces, de acuerdo a lo que tú conversabas y de acuerdo a lo que argumentabas hace un minuto, sí, los jóvenes tenían un sinsabor hacia este sistema político de Oliveira Salazar. Es más, los jóvenes eran obligados a estar en colonias y a prestar 4 años de su servicio militar. O sea, 4 años de una persona en plena edad productiva es perder una juventud. Entonces, fue allí cuando en 1968 este régimen entra en una agonía. Entra en una agonía porque el nivel de miseria de Portugal era tan alto que esas de cuenta en este momento Venezuela hacer una radiografía de lo que era Portugal en ese momento. Y los jóvenes y las familias tenían que emigrar a otros países, ¿sí? Migrar a otros países para poder sobrevivir, vivir de alguna manera. Entonces, finalmente, este régimen entra en una agonía y el ejército portugués, desde sus altos mandos, empiezan a identificar que Oliveira no es la persona idónea para dirigir el país y finalmente empiezan a haber unos conflictos de intereses a nivel interno. No sé si estás contextualizada de este tema. Sí, de hecho, este señor adquirió unas deudas externas demasiado altas, impagables, y realmente lo único que sostenía al país, o sea, lo único que sostenía, no, lo único de lo que él se preocupaba era sola, única y exclusivamente esa parte de invertir en la guerra. Solamente le interesaba esto y dar a esta gente o sea, dar al pueblo lo mínimo, pero sí pretendía él tener a los grandes a las grandes industrias muy bien. Había una industria de acero muy poderosa, muy poderosa, y realmente ellos eran los que a él lo respaldaban y obvia y evidentemente pues el interés en tener una nación con ese respaldo de gente poderosa era lo único que a él le interesaba, porque las condiciones en las que vivían las personas eran paupérrimas, eran tan grandes y era tan devastador el panorama que la misma fuerza pública, pues en alguno de sus contextos pudo llegar como a tocarse con ese tema
y lograron también unirse para derrocarlos. Ellos tenían unos grupos, o tenían un grupo llamado el PIDE, y su forma de militar era generar la presión sobre la sociedad y sobre todas estas personas que estaban en contra del sistema, como generando terror. Entonces, pues tenía todas las características de una dictadura. Y finalmente, él se fue quedando solo, como lo acabaste de manifestar, por esas deudas externas impagables. Y los militares iniciaron una conspiración a nivel interno, ¿sí? Tanto así que su imagen empezó a tener una connotación diferente y finalmente consigue el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Y que sus militares, lo peor que le puede pasar a un presidente, a un gobernante, es que los altos mandos militares, o no tener control sobre esos altos mandos militares. Y finalmente, la madrugada del 25 de abril de 1974, se pronuncia el golpe de Estado hacia Oliveira Salazar. Este golpe de Estado, los mismos soldados, es más, los soldados que estaban en la guerra no sabían qué había pasado, porque la única forma de comunicación que ellos tenían con el exterior era una emisora manipulada también por el Estado. Simplemente suena el himno nacional de Portugal en la radio y se pronuncian los militares, pronuncian que le han dado el golpe de Estado a Oliveira Salazar, y desde allí surge un cambio total en Portugal, y pues ya viene de alguna manera, como ese renacimiento de las cenizas de un país, y es Portugal hoy día es lo que es gracias a ese golpe de Estado, gracias a esas personas que tuvieron la gallardía de identificar un mal mandatario que los estaba llevando no solamente a la ruina, sino que los estaba llevando a la miseria, los llevó a la miseria, abusó de su pueblo, convirtió a sus jóvenes en carne de cañón en las guerras. Entonces fue un gran hito revolucionario para Latinoamérica. Hubo muchas muertes, como en toda revolución, como en toda guerra, muertes que no se justifican, pero desafortunadamente, para que hayan cambios, tiene que haber muertes de ambos bandos. Finalmente, allí fue donde se produjo la revolución de los claveles. Tenía una particularidad que los niños y los ciudadanos salieron con claveles y les colocaban claveles a los rifles de los soldados en símbolo de paz, en símbolo de darse cuenta que esos soldados que en algún momento habían atentado contra el mismo pueblo ya no iban contra el pueblo, ya eran los que estaban gobernando desde las altas esferas a nivel de los generales, pero ya estaban en busca de un cambio. Así es. De hecho, la canción que está al fondo fue la canción que marcaba el momento en que se iban a tomar el poder a la medianoche. Y la revolución de los claveles tiene un final, digamos, bonito dentro de lo que es una revolución, porque solamente se presentaron 4 muertes y realmente fueron muchos muy aislados y fueron realmente, no fue lo que marcó la revolución, no fue lo que marcó el éxito de la revolución. El éxito de la revolución lo marcó esa parte que a pesar de ser militar y tener las armas, no dispararon y hubo una unión, un cansancio nacional. El clavel pues lo utilizaron ellos como símbolo de una manifestación pacífica, de una revolución pacífica. Y es como decir, no, es que acá estamos todos muy cansados, acá estamos cansados de tanta miseria, de tanta pobreza, de tanta desigualdad. Hagamos esta revolución, pero hagámosla todos unidos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo sentimiento, porque todos estamos padeciendo lo mismo. Entonces,
En ese momento, no sé, la historia es confusa, igual se cerraron muchos negocios y dentro de uno de los negocios se iba a celebrar una boda y de esa boda, como no se pudo celebrar, entonces los claveles, que eran las flores de la boda, los llevaba una de las niñas que trabajaba allá y uno de los soldados le pidió un cigarrillo y ella le dijo que no tenía un cigarrillo, pero que sí tenía un clavel. Él se rió, se sonrió, se lo recibió y le puso su clavel a la aguja de su fusil y se hizo una tendencia, se formó una tendencia y formó realmente un buen precedente y es un bonito terminar de este momento, al menos esta gente, el presidente de entonces y los grandes empresarios se exiliaron en Brasil. Y bueno, de igual manera, también luego de la revolución también hay una historia, porque la revolución tampoco tuvo mucha organización, entonces, en virtud de ello, pues lo que precedió no se quería repetir, pero no se sabía cómo se iba a volver a estructurar este país. Sin embargo, las condiciones que se dieron después, obviamente, fueron mejores que las que teníamos. Yo quisiera finalizar con una reflexión, y pues yo lo he repetido en diferentes oportunidades durante esta conversación, y la reflexión que tengo es, ¿será que Colombia necesita una revolución de los claveles? ¿Será que ese hito que se marcó en Portugal, aprendimos la lección, aprendimos a saber cómo identificar cuando un mandatario se está aprovechando de su pueblo? Y pues realmente estamos en un momento crucial en la democracia de nuestro país, pero no tenemos ningún punto de diferencia con el Portugal de 1932. Es una linda historia para recordar, es un hito en la historia de Europa, del mundo entero, y qué bonito que todas las revoluciones fueran de esa manera. Qué bonito no ver más sangre en las calles, qué bonito no tener que llorar más muertos. Pero desafortunadamente tenemos unas dictaduras muy marcadas, unas monarquías que necesitamos cambios. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir conmigo ese espacio. Me No, encanta esta conversación. muchas gracias a ti. De igual manera, pues también comparto. Yo sí preferiría que la revolución no se tuviera que dar, que los países fueran tan garantes, tan garantistas, tan aplicadores de las constituciones que son tan bonitas, que en el papel dicen cosas tan lindas. Qué bueno que no tuviéramos que llegar a una revolución. Muchas Gracias. gracias. Gracias.